Bueno, mañana numerosas ciudades españolas serán testigo de nuevas movilizaciones ciudadanas surgidas desde diversos colectivos para dejar patente el hartazgo, el cansancio, el enfado por la actual situación política y económica, podríamos decir, que estamos viviendo. Por supuesto, las calles de León, también de Ponferrada, no serán ajenas a la protesta, así que vamos a saludar a dos de los portavoces de este movimiento ciudadano, de la Marea Ciudadana, que mañana serán visibles por las calles de León. Susana Nérida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, y Santiago María. González, buenas tardes. Buenas tardes, María. Bueno, ¿quiénes estáis detrás, lo primero, de esta Marea Ciudadana, Susana? Pues estamos todas las personas que nos hemos cansado de esta situación, pues ya sea plataformas, trabajadores, desempleados, que por las circunstancias y los recortes pues nos hemos visto obligados a salir a hacer fuerza y a hacer presión a ver si conseguimos que nos escuchen. Son muchos los colectivos, ¿no?, que se han unido a esta forma de protesta. Nos ha llegado bastantes muestras de apoyo de estos colectivos. Sí, son una variedad de colectivos, o sea, colectivos que representan a toda la situación que estamos viviendo hoy en día, tanto de colectivos como representa el 15M, que fue de alguna forma el que lanzó la propuesta aquí en León, pero también a nivel nacional, como colectivos de ecologistas en acción, como juntas vecinales, todos aquellos que se sienten perjudicados, usuarios de la salud pública, como gente de la educación que se están llevando recortes a cabo. Pues entonces somos todos aquellos que de alguna forma estamos perjudicados, y decimos el lunes, o digamos el sábado 23 de enero, que queremos decir basta ya. Se acabó. Va a ser la protesta una especie de contenedor, ¿no?, de todas aquellas personas que hoy en día dicen esto no va bien y por este camino no vamos, ¿no? Motivos para protestar no faltan, Susana. No, la verdad es que no, cada vez tenemos más recortes, tanto en educación como en sanidad, nos están dejando pues en los huesos, como nos decía el otro día un compañero de Madrid, que se llama Mario. A él le decían los médicos que era un enfermo no rentable para el gobierno debido a los últimos recortes. Entonces, lógicamente, esto nos está afectando a todos, ya no es solo una pequeña población, sino que poco a poco nos va afectando a todos, y el objetivo principal es unir fuerzas, que todos salgamos a la calle y poder trabajar todos juntos. ¿Cómo creéis que va a ser la respuesta de la ciudadanía mañana? Hombre, mira, yo quiero decir anteriormente, recordar un poco en aquel 23 de febrero de 1981, ¿no?, cuando aparece ahí un tejero dando un golpe de Estado, que supuestamente fracasó ese golpe de Estado, pero realmente lo que se impuso ha sido un golpe de los mercados. Entonces, lo que estamos viviendo desde esos momentos hasta el día de hoy es un golpe de los mercados, donde estamos viviendo una situación política desgastada, una situación insostenible. Ya no quiero hablar con las últimas corrupciones que estamos viviendo. Quiero hablar, pues si podemos hablar desde las corrupciones de Felipe González hasta lo que es hoy en día. Entonces, eso significa que la llamada democracia representativa ha acabado. O sea, está en un fin, se está muriendo. Entonces, como ciudadanos, exigimos o pedimos una democracia participativa, protagónica, quiere decir el poder del ciudadano hacia dónde queremos ir. ¿Cómo va a ser la respuesta que vamos a vivir? Pues no sé, es muy difícil, porque si hemos estado viendo desde el año pasado toda la diversidad de mareas que han salido a la calle protestando por todos los recortes, como es la marea blanca, como es la marea verde, como es la marea negra, entonces en teoría debería de salir todo el pueblo león a la calle. Es que estamos en una situación donde todo el pueblo debe estar mañana en la calle. Por eso yo hago un llamamiento a los mineros, hago un llamamiento a los del mar, hago un llamamiento a todos aquellos que por culpa de los ERRES se encuentran en el paro, todos aquellos que van a recibir o que están viviendo un desahucio. Todos los días estamos viendo en el periódico de que una persona se ha suicidado. O sea, quiere decir que ha llegado el momento de salir a la calle mañana y decir no queremos que se pare todo esto. Las citas claves de mañana van a ser las dos manifestaciones. Hay una en León, otra en Ponferrada, comenzarán a las 6 de la tarde, pero en la capital leonesa habéis previsto otra serie de actos que se van a desarrollar durante todo el día. Comentadnos un poquito en qué van a consistir. Bueno, a las 11 tenemos una presentación de las plataformas que van a participar en las mareas, con varias mesas.
en los cuales pues habrá panfletos y una serie de información de cada una de ellas que les ha llevado a unirse a esta marea. ¿Dónde va a ser? En Vías. En Espacio Vías. En la plaza del Espacio Vías. Exactamente, en la plaza. A las 12 tenemos unos teatrillos montados, que no me sé muy bien los títulos de qué van, si nos quieres hacer... Bueno, sí, comentadnos en qué van a consistir. Es un teatro foro bastante interesante porque vamos a simular un desahucio. Entonces vamos a intentar presentar lo que es la realidad, lo que un ciudadano vive cuando se enfrenta a un desahucio. O sea, vamos a lo que es la negociación del banco, y después cuando llegan a la casa y la persona, la familia va a desociar de toda la desgracia, y luego pues desde el público se va a decir, bueno, mira, stop, parar. Entonces desde el público se puede hacer propuestas, cómo debería de comportarse, por ejemplo, la familia afectada. Muchas familias no conocen los derechos que uno tiene o los engaños que se han dado con las hipotecas. Entonces dice, yo propondría que el afectado diría, yo tengo este derecho, e incluso desde la Unión Europea han declarado como ilegal la forma de esta hipoteca, yo lo haría de esta forma. Entonces, desde el público puedes participar directamente en el teatro, siguiendo con la escena. Entonces, va a ser un teatro foro bastante participativo, donde cada uno de los que están allí, como oyentes o como tal, pueden participar en esa obra de teatro. La otra que había propuesta era sobre los consumidores y productores, un poco pues lo que es la ética que nos lleva pues a poder consumir, a poder ser productores y a poder pues englobar un poco todo esto de la banca ética desde un punto de vista más moral y más humano. Son los dos teatros que se van a hacer a esa hora. Muy bien, pues solo nos queda agradeceros que os hayáis pasado... Me gustaría decir que después, al final de la manifestación... ¿Se leerá un manifiesto? Después, se van a leer, los diferentes colectivos van a leer sus respectivos manifiestos, porque va a haber también diferentes propuestas, ideas y tal de los diferentes colectivos hacia lo que podría ser el futuro, pero aparte también vamos a tener un micrófono abierto, donde todo el ciudadano puede expresar... Sí, un micrófono abierto donde como ciudadano puedes expresar tu situación personal, cómo lo ves y cómo recogiendo también las propuestas, ¿no? O sea, porque yo para mí lo importante es eso, recoger las propuestas de los ciudadanos, cosa que los políticos no lo están haciendo. Dicen que nos están representando, pero yo no sé, o sea, por lo menos a mí no me representan. Entonces, vamos a dar esa oportunidad también, por eso la importancia de participar, de que todo el ciudadano pueda expresar sus ideas, propuestas y la situación que está viviendo. Muy bien, pues Susana Nérida, Santiago González, muchísimas gracias por haber acudido a la cadena SER a contarnos, a exponernos los motivos, que no son pocos, de la manifestación prevista para mañana. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti por habernos invitado, porque yo creo que también es importante, ¿no? Estas voces son muy importantes de que se esparzan también, ¿no? Gracias a los dos.